La sensación del aire hace que se me erice la piel y el repiqueteo de las gotas golpean mi oído. Odio la lluvia. Me llena de malos recuerdos. Imágenes de mi abuelo acurrucado bajo las mantas. Un hombre adulto que luchó en guerras, llorando como un niño, mientras el sonido de los truenos sacudía la casa. Tengo mucho miedo de la lluvia por lo que trae. Un monstruo. Una maldición. Tenía alrededor de 2 años cuando mi padre se fue. Simplemente desapareció sin decirle una palabra a nadie. Mi madre hizo todo lo posible para cuidar a un bebé cuando ella era muy joven. Solo tenía 20 años cuando me tuvo. Ella luchó tanto por mi culpa. Sus padres habían cortado toda conexión con ella. Pero afortunadamente mis abuelos, por parte de mi padre, la apoyaron mucho. Tuvimos mucha suerte. Nos dieron un lugar donde quedarnos y me cuidaron mientras mi madre trabajaba duro para mantenerme. Con el tiempo, ella consiguió un excelente trabajo como secretaria de un abogado y pudimos conseguir nuestro propio apartamento. Mi madre es increíble y cuando yo tenía 6 años, ella decidió terminar su educación universitaria. Para ella era difícil trabajar, estudiar y criar a un hijo. Por eso mi abuelo se ofrecía a cuidarme de vez en cuando. Recuerdo lo emocionado que estaba al ver la vieja camioneta de mi abuelo llegar a la escuela para venir a buscarme. Mi abuela había fallecido un par de años antes, así que estábamos solo nosotros, mi abuelo y yo, en esa casa grande. Me quedaba con él después de la escuela y mi madre venía a recogerme más tarde en la noche. Las cosas eran increíbles. El abuelo siempre me dejaba hacer lo que quisiera y me contaba historias de cuando él era un soldado luchando en selvas oscuras y lluviosas. Me llamaba su socio. Solo nosotros, hombres contra el mundo. Él siempre me decía eso. Solo había una cosa que siempre encontré un poco peculiar en mi abuelo. Le aterrorizaba la lluvia. Realmente no pensé mucho en eso. Él no me recogía en los días lluviosos, aunque eso le molestaba un poco a mi madre. Cuando estaba en su casa, mientras empezaba a llover, él me agarraba y me llevaba arriba, encerrándonos dentro del armario de su dormitorio. Nos sentábamos allí en la oscuridad y él sollozaba en silencio mientras susurraba: «Está bien, compañero, superaremos esto, superaremos esto». Tan pronto como dejaba de llover, se tomaba un momento para recomponerse y pasábamos el resto del día como si nada hubiera pasado. Fue cuando tenía 10 años cuando finalmente le pregunté: «Abuelo, ¿qué pasa cuando llueve?». Hizo una pausa y me miró con ojos hoscos. «¿Qué quieres decir, socio?». «Cuando llueve, siempre tenemos que subir al armario. Incluso cuando es solo un poco de agua, tenemos que
miró hacia afuera, hacia las nubes. A pesar de que era una hermosa tarde soleada, dejó escapar un profundo suspiro. Se giró hacia mí y finalmente me respondió: vamos, compañero, sentémonos en el sofá para que pueda contarte una historia. Caminó lentamente hacia el sofá de la sala. Corrí y tomé su mano para ayudarlo. El abuelo estaba ganando algunos años, pero cuando le agarré la mano, la apretó con tanta fuerza que sentí una oleada de nerviosismo. Nos tomó un minuto, pero finalmente llegamos al viejo sofá de cuero sintético. El abuelo gimió mientras tomaba asiento. Me arrastré en el sofá para sentarme a su lado. Él se rió entre dientes y me revolvió el cabello. La sonrisa del abuelo se desvaneció lentamente cuando comenzó a mirar a lo lejos. Sus ojos comenzaron a ponerse vidriosos. Me miró y respiró hondo para prepararse. Luego me contó su historia. Verán, mi abuelo era solo un joven en ese momento. Acababa de cumplir 22 años cuando lo enviaron a luchar a Vietnam. Solía contarme todo tipo de historias heroicas cuando yo era niño, pero esta historia era diferente. Su voz era baja y temblorosa mientras contaba la historia de su juventud. Un joven soldado que había estado luchando por su país. Formaba parte de una división de infantería y su grupo se había enterado de una aldea cercana que escondía al Vietcong. Habían estado en el desierto durante días. El terreno les resultaba muy difícil de manejar y las batallas que se vieron obligados a librar en las junglas los habían dejado paranoicos. A mi abuelo le temblaban las manos en ese momento mientras describía lo silenciosa que era la noche. Ni siquiera sus pasos hacían ruido. Tenían pocas municiones y poca moral, pero avanzaron con dificultad. Se acercaron sigilosamente a cada una de las cabañas y apagaron sus luces. Encendieron antorchas y prendieron fuego a todo. Mi abuelo comenzó a llorar en ese momento. Describió el nauseabundo olor a humo mientras las llamas iluminaban las nubes oscuras sobre ellos. Detuvo su relato por un momento para toser incontrolablemente. Era como si volviera a esa noche oscura. Le di unas palmaditas en la espalda. Luego me agarró las manos. Me miró con ojos llorosos y continuó su relato. Al principio dudó porque yo era muy joven, pero parecía decidido a decir su verdad. Me dijo que gritos surgieron de las llamas crepitantes cuando la gente cubierta por el fuego comenzó a salir corriendo de las cabañas. Su pelotón aprovechó el caos y blandió sus cuchillos, acabando con el enemigo uno a uno. Los cuerpos ardían, los gritos resonaban
Luego los gritos de mujeres y niños comenzaron a inundar sus oídos. Mi abuelo describió estar allí, en el centro de la aldea, dándose cuenta poco a poco de su error. Una mujer salió corriendo de su casa mientras su cuerpo ardía lentamente. Poco a poco avanzó hacia mi abuelo y le gritó en un idioma que él simplemente no entendía. Mi abuelo estaba horrorizado mientras ella seguía gritándole hasta que finalmente se desplomó en el suelo. Los gritos disminuyeron lentamente. Luego llegó el estruendo de un trueno. La lluvia comenzó a caer sobre ellos. Cayó con tanta fuerza que las llamas se extinguieron rápidamente. Los cuerpos en llamas ahora eran montones de carne derretida. Y cuando mi abuelo miró a la mujer, se dio cuenta de que sostenía algo. Comenzó a describir la náusea que sintió, la pura culpa cuando se dio cuenta de que ella estaba sosteniendo los restos carbonizados de un pequeño bebé. Mi abuelo empezó a ahogarse de nuevo y soltó una tos asquerosa. Yo era demasiado joven en ese momento, pero entendí que él sufría mucho. Todo lo que pude hacer fue abrazarlo cuando comenzó a llorar. Él apretó sus brazos alrededor de mí. Por un momento no pude respirar, pero aguanté por él y le devolví el abrazo con tanta fuerza que un niño podría reunir. Nos quedamos sentados en silencio por un momento hasta que susurró: "Esa no es la peor parte, socio. Se puso mucho peor". Sentí que mi corazón se desplomó cuando lo escuché decir eso. Traté de mirarlo, pero él me mantuvo apretado en sus brazos. Susurró de nuevo: "Esa mujer, ella me maldijo". Sus palabras, como su carne esa noche, quedaron grabadas a fuego en mis recuerdos. Sentí que su cuerpo comenzaba a temblar mientras continuaba. Le pregunté qué dijo y aparentemente ella me echó una maldición. Ella me dijo que se vengará de mí y de mis hombres. Sentí lágrimas caer sobre mi espalda cuando terminó su historia. Cada vez que llueve, ella viene por nosotros. Uno a uno mis hombres empezaron a caer. Cada vez que llegaba la maldita lluvia, gimió de dolor mientras lo decía. No se detuvo ahí. Ella quería a todos mis hombres muertos. No quería solo a ellos, y tampoco se detendrá en mí. Me soltó de su agarre y me miró profundamente a los ojos. Sus ojos estaban llenos de una tristeza interminable. Ella no se detendrá hasta vengar a su hijo. Vendrá por mí, luego por tu padre, luego por ti. Y si lo logras para entonces, ruega para que no tengas un hijo. Lo dijo con tanto terror en su voz. No pude controlarlo en ese momento. Era demasiado para un niño como yo y comencé a llorar.
abuelo se dio cuenta de lo que había hecho e hizo todo lo posible para distraer a mi joven mente y ayudarme a olvidar. Volvió a la normalidad e intentó todo para que lo olvide, pero no podía hacerlo. Esa historia que me había contado se quedó conmigo por mucho tiempo. Me dijo que nunca se lo dijera a mi madre y no lo hice. Tenía demasiado miedo de contárselo a alguien. Ojalá pudiera decirles que ahí fue cuando terminó la historia, pero aquí es donde comenzará. Fue ese mismo año, un par de meses después de que me contara la historia, en una oscura noche de verano. Estaría fuera de la escuela por algunos días y mi madre tenía que empezar a tomar clases por la noche. Así que mi abuelo sugirió que me quedara a dormir algunas noches. Fue muy divertido pasar la noche en casa de mi abuelo. Veíamos películas y comíamos toneladas de bocadillos. Fue esta tarde en particular que estábamos viendo algunos dibujos animados en la televisión y supongo que nos debimos quedar dormidos. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó, pero me despertó el sonido de un trueno. Miré a mi alrededor. Las luces estaban apagadas y podía escuchar la lluvia caer lentamente sobre la vieja casa. Puse una mano sobre el hombro de mi abuelo y traté de despertarlo. Se agitó por un momento y lentamente abrió los ojos. Estaba a punto de preguntarme qué hora era cuando fue interrumpido por el estruendo de un trueno. A pesar de lo oscura que estaba la casa, pude ver sus ojos abrirse de par en par cuando comenzó a escuchar la lluvia. Agarró mi mano e hizo todo lo posible por levantarse del sofá. Salté del sofá e hice lo mejor que pude para levantarlo. ¡Rápido! ¡Apúrate! ¡Tenemos que subir arriba!, gritó. Nos dirigimos hacia su dormitorio y cuando llegamos al pie de las escaleras, afuera la lluvia caía con más fuerza. El sonido del agua corriendo era casi ensordecedor. Me adelanté un paso a mi abuelo y le tomé la mano con fuerza mientras tratábamos de subir corriendo las escaleras. Llegamos a la mitad de las escaleras hasta que el abuelo de repente dejó de moverse. Me giré para mirarlo y lo vi mirando hacia abajo. Algo se mezclaba con el sonido de las gotas de lluvia y los truenos. Era un chirrido bajo, como si alguien estuviera haciendo el ruido de una cigarra con la garganta rota. Miré hacia la oscuridad. No pude ver nada hasta que un relámpago iluminó el espacio a nuestro alrededor. Fue por un breve momento, pero vi al pie de la escalera una figura oscura que miraba hacia nosotros. Era delgado y desnudo, con la piel oscura y agrietada. Estaba allí de pie con las piernas torpemente dobladas y el cuello inclinado hacia un lado. Su cabello era largo y salvaje, llegando hasta la cintura.
mientras el otro apretaba algo contra su pecho. Tenía tanto miedo. No sabía quién era esta persona, ni cómo había entrado. Pero llamé a mi abuelo. Abuelo, abuelo, por favor, tenemos que subir. Le grité, pero él estaba congelado en su lugar. Sentí su mano sudar y temblar en mis manos. Un rayo cayó de nuevo y cuando la habitación se iluminó, la figura se había acercado un paso más. Estaba en el hueco de la escalera. Dejé escapar un grito mientras tomaba ambas manos para intentar llevar a mi abuelo escaleras arriba conmigo. La lluvia seguía cayendo, pero ese chirrido, ese repugnante zumbido bajo se había hecho más fuerte. Otro relámpago y de nuevo se acercó. Esta vez pude ver que era una mujer. La mujer estaba quemada de pies a cabeza. Pude ver pedazos de su carne carbonizada romperse cuando comenzó a acercarse más y más a nosotros. Simplemente era demasiado pequeño, demasiado débil para alejar a mi abuelo de ella. De repente las luces empezaron a encenderse y apagarse, y pude ver lo que sostenía a la mujer quemada. Era pequeña, desnuda en sus brazos de carbón, una masa carnosa derretida que miraba hacia mí con dos amplias cuencas oscuras por ojos y lo que parecía ser una boca abierta desdentada. El ruido provenía de algo pequeño, provenía de esa cosa. Mi abuelo soltó mi mano y se quedó allí, aturdido ante ellos. Le grité de nuevo, pero mis gritos fueron ahogados por un grito. No fue solo un grito, sonó como si docenas de personas gritaran de dolor. Las luces parpadearon salvajemente como una luz estroboscópica en la habitación. Lento pero seguro, la mujer empujó a mi abuelo hacia los escalones de la escalera. Ella comenzó a aferrarse a él y lo escuché gritar cuando sus viejos huesos se rompieron con el impacto. Su cuerpo quemado estaba encima de mi abuelo. El pequeño ser derretido se aplastó contra el pecho de mi abuelo y se arrastró hacia su boca. Me quedé allí asombrado cuando la pequeña cosa con sus manitas comenzó a meterlas en la boca de mi abuelo, profundizando en él. Mi abuelo intentó resistirse, pero la mujer quemada lo agarró de ambos brazos y los arrojó contra las escaleras. Escuché otro crujido nauseabundo de sus huesos y dejó escapar un grito ahogado de agonía. Mi abuelo comenzó a ahogarse y a tener arcadas cuando el ser carnoso comenzó a cavar dentro de él a través de su garganta, desde su boca abierta. Dejé escapar otro grito, rogándoles que se detuvieran, hasta que el pequeño monstruo empezó a sacarle algo a mi abuelo. Comenzó a abrir su boca para sacar cuidadosa y meticulosamente un corazón rojo que palpitaba desde su pecho hasta su garganta.
se acercó al corazón que palpitaba y lo agarró. Empezó a mirarme con un ojo a través de su largo pelo negro. Atrajo el corazón hacia sus labios y abrió la boca cada vez más. Reveló afilados dientes negros dentro del vacío de su boca y los hundió en el corazón. Masticó y la sangre se derramó sobre el bebé de carne. Su chirrido se convirtió en chillidos agudos de deleite mientras se deleitaba con la sangre que caía. Después de que terminó de masticar y devorar el corazón de mi pobre abuelo, me miró y lamió la sangre de sus labios agrietados. Tomó al bebé y se levantó lentamente. Las luces finalmente se apagaron de nuevo y yo me quedé allí en la oscuridad total. Escuché algo rodar ruidosamente escaleras abajo y con otro relámpago la habitación se iluminó para revelar a mi abuelo ensangrentado y destrozado al pie de las escaleras. Caí de espaldas y me quedé sentado en medio de las escaleras, cubierto de lágrimas, mocos y orina. Me quedé sentado mirando el cadáver sin vida de mi abuelo durante horas hasta que finalmente dejó de llover. Mi madre vino y descubrió el estado en el que estábamos. Soltó un grito tan espeluznante, pero no me sacudió en lo más mínimo. Simplemente me quedé allí. El diagnóstico fue que mi abuelo tuvo un infarto y se cayó por las escaleras. No hace falta decir que fue necesaria mucha terapia para afrontar lo que pasó esa noche. Me llevó muchos años, pero de a poco pude al menos afrontarlo. Cada vez que llueve me convierto en un desastre frenético mientras hago lo mejor que puedo para esconderme de algo. Mi madre simplemente no podía dejar de preocuparse por mí. Dejó todo a un lado para estar conmigo en todo momento. Luego me convertí en un hombre joven. Ahora tengo 20 y tantos años y solo estoy tratando de darle sentido a lo que vi esa noche lluviosa. Realmente arruinó mi vida. Incluso ahora tengo que faltar al trabajo si llueve. Corro a un baño o algo así y me encierro. Sin embargo, recibí algunas noticias el otro día. Aparentemente mi padre había sido encontrado en el medio de una calle al otro lado del país. Estaba lloviendo cuando le dio un infarto y corrió delante de un auto. No estoy seguro de qué hacer a continuación, pero espero que esas cosas no me encuentren. El otro día empezó a llover y vi algo arrastrándose fuera de mi ventana. Sea lo que sea, no está hecho. No se hará hasta que se cobre la vida de todos los hombres de mi abuelo. Tengo mucho miedo de terminar como ellos. Me aterroriza volver a ver esas cosas.